Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Yo soy Esdras Chabot y esto es Dinero y Poder. El Partido de la Revolución Democrática anunció que no se aislará de la discusión de las leyes secundarias de la reforma energética y que participará en la construcción de acuerdos. Insisten en que ellos quieren echar abajo esta reforma energética en 2015, por lo que la dirigencia ya ha buscado acercamientos con todos los partidos dentro de esta corriente, incluido Andrés Manuel López Obrador. Nos acompaña en el estudio de Dinero y Poder Jesús Zambrano, presidente del Partido de la Revolución Democrática. Jesús, muchas gracias por estar con nosotros. Ernesto Macario, muy buenas noches. Buenas noches. Jesús, la izquierda dijo no a una reforma energética con modificación a la Constitución. Esto pasó como parte, digamos, de la alianza entre el PRI y el PAN. Ustedes decidieron, a partir de esto y de temas que tienen que ver con la reforma política, específicamente la consulta, abandonar el Pacto por México. Hoy, bueno, dentro de unas cuantas semanas estaremos ya iniciando el periodo ordinario de sesiones. Vendrá esta discusión de ley reglamentaria. ¿Qué hace un partido que votó en contra de la reforma energética y que quiere que haya una consulta popular para echarla abajo cuando se empiece a discutir el tema de la legislación secundaria? Sí, muchas gracias por esta oportunidad. Qué gusto estar de nueva cuenta con ustedes, amigos de Esra. En primer lugar, debo dejar muy claro que nosotros no veíamos y seguimos viendo que no era necesaria una reforma constitucional en materia energética para modernizar nuestra industria en su totalidad y particularmente la industria petrolera de nuestro país. Y por eso nosotros presentamos oportunamente el año pasado, en el 2013, un conjunto de iniciativas de reformas legales para fortalecer la rectoría del Estado, tanto con Pemex a la cabeza en materia petrolera, como con Comisión Federal de Electricidad en la materia eléctrica. Ahí están, solo para recapitular, porque luego se dice, es que el PRD siempre se opone y se hace partido. No. Nosotros siempre dijimos sí por aquí, con estas características. Resultó una reforma constitucional en materia energética que desde nuestro punto de vista es lesiva al interés nacional, a la propia seguridad nacional de nuestro país y que va a traer consecuencias que van a dañar profundamente la vida nacional, no solamente en el terreno económico, sino en todos los ámbitos, los sociales, los laborales, etcétera. Y vamos a perder capacidad soberana en este mundo globalizado. Y luego, hay que precisar también que nosotros no nos salimos del pacto. El pacto está muerto porque Peña Nieto, acompañado por el PAN, lo mataron, porque violaron el contenido del pacto, lo traicionaron. Estaba muy claramente establecido en el Acuerdo 53 del pacto que la modernización de nuestra industria energética y la subindustria petrolera tenía que darse manteniendo el Estado mexicano el control sobre la totalidad de la riqueza petrolera y sobre la totalidad de los productos. Ahí está la producción compartida, las licencias, entre otras cosas, que no atienden justamente a eso. Y entonces ellos se pusieron a negociar por su lado, nos dejaron fuera, abandonaron ellos el pacto per se y el PRD dijo, así nos seguimos. Y además había sido un resolutivo del Congreso Nacional, apenas 4 días antes que habíamos ganado con una amplísima mayoría del 80% de los delegados en el Congreso Nacional del PRD y que había avalado nuestra participación en el pacto, pero dijimos, con estas condiciones, estas características, no seguiremos. ¿En qué estamos ahora? Efectivamente, en que nosotros seguimos estando convencidos, en primer lugar, de que un asunto tan importante como este, que trastoca bases fundamentales de la Constitución misma de México como país soberano, debieran haber sido consultados, sujetos a un referéndum ante la sociedad. No se quiso hacerlo antes de las elecciones del 2015. Este es un derecho consagrado en el artículo 35, fracción octava de la Constitución, el de la consulta popular. La Constitución además establece claramente qué cosas no, y al decir qué cosas no, todo lo demás sí está permitido para la consulta popular. Creemos, por lo tanto, que en el 2015, simultáneamente con
las elecciones federales del primer domingo de julio de ese año, del próximo año, se debe hacer una consulta popular para que la gente diga sí o no a estas reformas que se hicieron. Mientras tanto, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Viene, desde luego, todo lo que tiene que ver con la reglamentación de las leyes secundarias en estas reformas constitucionales, que se metieron un conjunto de cosas en los transitorios, más de 20 transitorios, en donde está una parte de la letra chiquita del entramado fino del asunto, y nosotros decimos, vamos a dejar que el gobierno y su partido, el PRI, junto con el PAN, se pongan ellos solos de acuerdo y que no se escuche la voz del PRD, que no diga, a ver, ¿y qué pasó con qué va a pasar con las iniciativas de reformas legales que nosotros presentamos el año pasado y con las que ellos están queriendo hacer, buscando desmantelar a Pemex y a la Comisión Federal de Electricidad, que además ya muchos expertos, por cierto, hasta Standard & Power y otras firmas, otros despachos de reconocido prestigio internacional han dicho, pues con estas reformas a como quedaron, el desmantelamiento de Pemex y de Comisión Federal de Electricidad va a ser prácticamente un hecho. Bueno, no vamos nosotros a quedarnos aislados, vamos a participar activamente con nuestros puntos de vista, vamos a buscar con nuestra argumentación, incidir en todo lo que se pueda para quitarle las aristas más filosas que se puedan. Esto no significa, lo quiero precisar, convalidar las reformas constitucionales. Significa participar con responsabilidad en hacer valer nuestro peso en todo lo que se pueda lograr para que no sean tan dañinas las reformas secundarias. Y paralelamente seguiremos trabajando porque haya la consulta popular. Deberá aprobarse, por cierto, la ley reglamentaria de la consulta popular. Ahora, entrando febrero, pues había sido un compromiso del PRI, del PAN, del gobierno mismo, de que esto saliera. Hicieron una chicana política, hicieron un vacío para que no hubiera quórum en las últimas horas del 13 de diciembre pasado y no le entraron a todo eso. Pero está pendiente eso, está pendiente lo de la reforma para el Distrito Federal y las leyes reglamentarias, por cierto, en telecomunicaciones y competencia económica. Jesús, cualquiera puede creer en lo que prefiera, pero el PRD está haciendo una apuesta política mayúscula. Están concentrando todo su capital político alrededor del asunto energético, en donde la competencia con otros partidos de izquierda es bien difícil de distinguir. Es decir, se va a hacer muy complicado para los votantes diferenciar pues, lo que ofrece López Obrador en Morena o el PT o Movimiento Ciudadano de lo que ofrece el PRD, algo que sí habían logrado durante casi todo 2013 al convertirse en esta izquierda propositiva, moderna, etcétera. Yo creo que eso desapareció en el momento que tomaron su posición con respecto al asunto energético tan brusca, vamos a decirlo así. ¿Qué ocurre o qué están pensando hacer si de pronto resulta que la reforma energética, como yo estoy convencido, empieza a tener resultados positivos para el país y la gente decide que eso está bien? ¿Se van a quedar sin votantes? No, mira, por supuesto que es una apuesta, Macario, significativa, importante la que estamos haciendo, pero lo hacemos con la plena convicción de qué es lo que necesita el país y qué es lo que le va a servir a la gente. Nosotros no hemos dejado con esto de ser una izquierda propositiva, no hemos dejado de ser una izquierda que mediante el diálogo quiere construir acuerdos, una izquierda moderna. Al contrario, yo te diría, los premodernos son los que están queriendo llevar al país hacia atrás, a lo que hace 76 años decretó como anacrónico Lázaro Cárdenas con la expropiación petrolera. Ahora hicieron una expropiación al revés, quitarle la propiedad a la nación para entregárselas a privados, especialmente a manos transnacionales. Están regresando la rueda de la historia. Entonces, nosotros sí queríamos y queremos modernizar, queremos seguir viendo hacia adelante. Y con esta visión, con esta convicción, pues vamos a trabajar con nuestra propuesta de una consulta popular. Ciertamente es una apuesta grande, significativa, que no he escuchado, por cierto, a Morena ni a sus dirigentes principales decir sí, vamos por una consulta popular. Al contrario, yo los escuché. En diciembre
algo contrario, ni siquiera estuvieron presentes en la firma de un plan de acción para echar atrás la reforma, fueron los únicos ausentes a mediados de diciembre, después de que había concluido el periodo legislativo. Y vamos desde luego nosotros a seguir insistiendo en esto que ahorita comentaba, de las leyes reglamentarias y de las reformas que quedaron pendientes de que se cumplan los acuerdos. Nosotros no nos vamos a alejar de eso, y quiero precisar y subrayar que el PRD va a seguir participando en todos los espacios, los escenarios de un diálogo que busque lograr acuerdos con las otras fuerzas, incluido el gobierno. Ya sabemos que en este terreno de la reforma energética tenemos divergencias profundas, muy bien. Que no se opongan a que se reglamente algo que ya está en la Constitución, la consulta popular, muy bien. Que se va a poder o no hacer la consulta sobre la Constitución o sobre la materia energética, como han estado alegando los jilguerillos del gobierno especialmente, lo va a decidir la Corte. Es un tema que es judicializable per se. Constitucionalmente lo tendrá que resolver el Supremo Tribunal Judicial de nuestro país. Jesús, en el balance del 2013, dejando de lado la parte energética, la verdad es que la incidencia del PRD en muchas de las reformas estructurales fue muy importante, en la de telecomunicaciones, en la fiscal, en la propia financiera. No es que se eche por la borda, pero ¿de qué manera se puede aprovechar eso para dar o para continuar con esta profundización de dar a conocer una izquierda propositiva con lo que viene? Vienen cosas muy importantes para el país, al margen de las 7 reformas estructurales que se hicieron, en donde pues, la izquierda debe de jugar un papel muy importante. El campo, el desarrollo urbano, son cosas que van a necesitar una participación muy importante hacia adelante. No, pero por supuesto, yo comparto plenamente contigo en que nosotros debemos dejar muy claro que sin la participación del PRD en estas reformas que tú muy bien ahorita enumerabas, no hubieran tenido el contenido con el que quedaron finalmente, especialmente estas de telecomunicaciones, porque así era lo que estaba en el pacto y así fue lo que resultó, gracias a que el PRD recogió banderas de muchos colegas de ustedes, de AMED y de sectores de la sociedad civil, especialistas en la materia, y las metimos en algo que todavía está por reglamentar. Es que ese es el punto. Secundarias. Vamos a estar en eso, que no quede ninguna duda. Y nosotros, el PAN, que tanto también estuvo acompañando este proceso, pues si el PRI se quiere echar para atrás, bueno, pues junto con el PAN buscaremos también los mayores acercamientos posibles, pero queremos recuperar el espacio de la construcción de acuerdos lo más ampliamente posibles, porque no nos vamos a quedar, ni vamos a permitir que nos arrinconen, que nos aíslen, ni nos vamos a aislar mucho menos por nuestra propia cuenta, porque el PRD es una fuerza que no puede ser ignorada de las grandes decisiones y el PRD tendrá que participar buscando incidir con sus visiones, sus contenidos, representando un amplísimo sector de la sociedad en las reformas que están pendientes todavía. Jesús, se habla ahora, decía Miguel Barbosa, hay que correrse más a la izquierda, hay que buscar a Morena, etcétera. Hay que apostar por una sola izquierda, esa sería la gran apuesta. ¿Y esto qué implica en términos de una propuesta común, si esto es conciliable? No, mira, a ver, él utilizó ciertamente Barbosa, nuestro compañero y amigo Miguel Barbosa, coordinador de los senadores del PRD, la expresión esta de el grupo parlamentario del PRD en el Senado va a caminar o va a estar situado en la izquierda. Pues allí hemos estado, no nos hemos movido, pero hemos participado de un espacio, como fue hasta diciembre el del pacto, en el que, como aquí bien se dijo, se lograron cosas importantes para el país, porque estuvimos en un pacto por México. Cuando se volvió en un pacto contra México, dijimos ya no hay nada que hacer aquí. Ahora, ¿qué dijo Barbosa también? Hay que recordarlo junto a esa frase de caminaremos a la izquierda o por la izquierda, en donde yo digo, ahí hemos estado siempre. Pues dijo,
Esto no significa que al buscar a López Obrador, cosa que por cierto la Dirección Nacional hizo desde el año pasado, pues recuérdese que hasta lo dejaron plantado al secretario general del PRD en el plantón a las afueras del Senado por parte de los dirigentes de Morena. ¿Qué dijo Barbosa? Esto no significa que no hagamos política, que no estemos en el diálogo, que no busquemos acuerdos, que no busquemos incidir en las grandes decisiones. Bueno, o sea, estamos en una línea en la que tocamos cada quien su instrumento, pero que tenemos una misma sintonía. Jesús Zambrano, dirigente nacional del PRD, muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros. Al contrario, gracias a ustedes. Vámonos a una pausa, esto es Dinero y Poder. La Secretaría de Hacienda afirmó que la economía mexicana tiene una mejor expectativa de crecimiento para 2014, estimada en 3.9%. El titular de la dependencia, Luis Videgaray, dijo que tras el bajo e insuficiente desempeño en 2013, esta perspectiva positiva en parte responde al efecto de las reformas estructurales aprobadas en 2013. Bueno, ahí están datos que apuntan a un crecimiento cercano al 4. El día de hoy se da a conocer este dato de inflación también prácticamente en 4, 3.97. Hay quien cree que la economía norteamericana puede crecer incluso por encima del 2% hasta del 3%, y pues en función de ello estaríamos pensando en una economía que por lo pronto en estos primeros meses de 2014 vamos a ver un descenso sin duda en términos de crecimiento, en términos del gasto, porque viene la parte del alza de impuestos que implica necesariamente una contención del crecimiento en los primeros meses, Ernesto. Sí, sin duda alguna la perspectiva es mucho mejor de la que se anticipaba. Hay un crecimiento esperado pues entre eso 3,5%, 4%, las autoridades están un poco más cargadas al 4%, los analistas en general están previendo un crecimiento más cercano al 3,5%, pero yo creo que habría que, digamos, descomponerlo. Los componentes del crecimiento en términos de la demanda agregada van a ser radicalmente diferentes de lo que hemos visto en años anteriores, sin duda alguna, y como bien lo comentas ahorita, el más afectado de todos por la reforma fiscal va a ser el consumo privado. Y hay que recordarle al auditorio que el consumo privado representa 65% del Producto Interno Bruto. Sin duda alguna, ahí va a haber una contracción importante en términos, por lo menos, del crecimiento en el primer trimestre del año. Los otros componentes no. La verdad es que las exportaciones, dado el crecimiento que está experimentando Estados Unidos, especialmente en su sector industrial, tienen un jale importante y van a estar creciendo pues, a tasas inclusive superiores al 4%. Y desde luego lo que es el gasto de inversión y el gasto de consumo del gobierno, ahora que tienen una cantidad de dinero mucho más importante, tendrán un comportamiento pues, sin duda alguna expansivo y de manera muy importante. La duda de fondo y el fiel de la balanza va a ser la inversión privada. ¿Qué tanto va a responder este sector privado precisamente a las reformas estructurales que se dieron el año pasado? ¿Qué tanto va a retraer y esperarse un momentito a ver qué pasa con las leyes secundarias, especialmente en energía, en telecomunicaciones? Y yo te diría, ¿qué pasa especialmente en este reacomodo también de la parte fiscal? Porque muchas empresas que sí pagaban ISR y no pagaban YETU, o empresas que no pagaban ISR y pagaban un poquito de YETU, pues ahora van a tener que pagar una cantidad importante también de impuestos en el primer trimestre del año. Y pues sin duda alguna va a ser un efecto de transición, ahí está. Sí, la expectativa de crecimiento es muy cercana al 4% probablemente. Inclusive las agencias internacionales, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, el propio BID, han dicho pues, que el crecimiento de México puede estar ahí, cercano al 4%, pero eso sí, con una composición en donde el consumo privado va a estar prácticamente a la mitad, cercano al 2%. Hace un año justamente comentábamos lo mismo, es decir, la expectativa de crecimiento para 2013 era de 3,5%, como ahora, y yo recuerdo que aquí yo incluso dije, no hombre, 3,5 es poco, va a ser más que eso. Y pues no fue más, fue mucho menos. Y la razón es que a pesar de que a inicios de 2013 ya teníamos una reducción en el ritmo de crecimiento de las exportaciones y empezaba el grave problema de construcción, no nos imaginábamos que el gasto público iba a tener un comportamiento tan pues débil durante todo el 2013, el gobierno no gastó, no tenía muchos recursos, arrancó con un presupuesto bajo, luego además no lo estaban ejerciendo. Yo creo que muchos de los nuevos oficiales mayores tampoco le entendían a cómo gastar después de tantos años fuera del gobierno federal, y eso hizo que se alentara mucho. Este año es al revés, este año ese gasto que se estuvo atrasando del gobierno federal lo empezaron a sacar a toda velocidad en los últimos meses del año, empezaron de hecho ya a licitar cosas de 2014 desde 2013,
2013, de manera que el gasto de gobierno, como decía Ernesto, va a ser mucho más notorio durante este año y eso puede impulsar la economía y compensar la caída del consumo. Ahora, lo que pasa con la economía norteamericana es sin duda un elemento fundamental para poder entender qué es lo que a México le podría suceder. Por un lado está pues esta rápida reducción de la compra de bonos por parte de la Reserva Federal, que cada vez que salen datos buenos de Estados Unidos, más se impulsa la necesidad de decir, pues hay que quitarle la liquidez, hay que evitar que siga imprimiendo dinero la Reserva Federal porque el riesgo de la inflación está ahí presente. Esto también ha causado en los últimos días pues, un deterioro del tipo de cambio peso-dólar, porque pues no hay suficientes, ahora sí, dólares como se espera o como se esperaba para poder mantener un tipo de cambio por abajo de los 13 pesos por dólar. Pero más allá de esto, hay que entender que un crecimiento de la economía norteamericana en esos niveles y en sectores que están ligados a nuestro país, sin duda alguna, podría generar ya esta transformación a partir de los próximos 2 o 3 meses, ¿no? Sí, siempre y cuando efectivamente las empresas mexicanas, nuestro sector manufacturero, puedan acceder a precios de energéticos similares a los que tienen los Estados Unidos. Si hay algo que vimos durante el año pasado, fue que pues, ese diferencial de precios se movió en favor de los norteamericanos en 40%, que es una barbaridad, porque la energía tiene un peso relativo en los costos manufactureros enorme. Entonces, pues por más que le eches ganas en materia de ahorrar costos en la parte laboral o en la parte de insumos, si no eres eficiente en la parte de energía, pues difícilmente los procesos a los cuales están acostumbrados los norteamericanos, que les hurtamos los bienes, pues va a ser complicado. Hay que meterle muy rápidamente a estos costos de energía para que evidentemente nos volvamos a vincular a esta dinámica de crecimiento norteamericano. Ahí está la parte final de demanda de los estadounidenses. Su consumo y el ingreso familiar de los norteamericanos está creciendo a tasas aceleradas desde hace 4 años y siguen demandando bienes duraderos que se fabrican en México, como televisiones, como refrigeradores, como automóviles, de manera muy importante, siguen siendo nuestro principal mercado de destino, pero tenemos que ser eficientes para aprovechar precisamente ese momentum de crecimiento en los Estados Unidos. De lo contrario, pues vamos a ver por televisión el crecimiento norteamericano y eso simplemente no está bien. Sí, está mucho mejor el entorno internacional. Estados Unidos va a tener un buen año. Yo creo que vamos a estar viendo ya un crecimiento de la economía estadounidense muy fuerte, que mucha gente ha insistido que eso no va a pasar y Estados Unidos está hecho una tragedia. No, es al revés. Yo creo que sí hay una gran revolución industrial encima de la revolución energética y va a crecer muy rápidamente. Europa va mejor. El problema, si acaso, a nivel internacional durante 2014 es qué va a pasar con China y sus finanzas. La parte financiera china es una cosa espantosa. Nadie sabe bien a bien qué está ocurriendo ahí y ese es el único gran riesgo. La gran oportunidad, insisto, y lo acaba de decir Ernesto, pues es Estados Unidos, tenemos que montarnos en ellos y efectivamente una parte relevante de esto es si vamos a tener gas y electricidad a precios adecuados. Esos son los dos insumos energéticos relevantes y la electricidad en México depende del gas. Esto es lo que anunció ya la Comisión Federal de Electricidad. Van a invertir $50,000 millones en los próximos 5 años para poner ductos de gas y construir nuevas termoeléctricas basadas en gas y ya no en combustóleo, con otros $13,000 millones. Eso dijo el director de la Comisión Federal. Esto es importantísimo y ahí es donde creo que podría tener algún impacto la reforma energética, si acaso lo tiene en 2014, sería en gas y fundamentalmente en tener ductos que puedan conectarnos con el sur de Estados Unidos para importar gas a precios más accesibles en lugar de traerlo por barco, que es mucho más caro, y ya sacar gas nuestro, el shale gas que se llama, el gas de lutitas en México, es un asunto de mediano plazo, no es para este año, pero lo otro sí podría funcionar. Ahora, el tema que estás tratando, Macario, tiene que ver con reformas estructurales aprobadas, que todavía faltan la reglamentación secundaria, las secundarias, es correcto, etcétera, pero también quizá en el momento en que esto ya comience a funcionar
a partir, digamos, del inicio de lo que podría ser un cambio en las reglas del juego, quizá ese sea el momento detonador de la inversión en el país. Sí, no se esperan a que estén listas las leyes secundarias. Digo, las grandes empresas a nivel internacional, no solamente en el sector energético, pero sin duda alguna tendrán una muy buena dosis, pues van a empezar a buscar corporativos y van a empezar a buscar edificios y van a empezar a comprar terrenos en la zona del Golfo de México. Eso lo hacen de inmediato, porque si se esperan a que estén listas las leyes secundarias, ya se acaban todos los terrenos. Además, ya y les buena va a salir parte de las carísimo. leyes secundarias está definido en los transitorios que se hicieron en la reforma. Ya está más o menos claro en qué dirección va la reforma energética de leyes secundarias. Va a cambiar, pero está más o menos claro, entonces ya pueden tomar estas decisiones. Este tema de finalmente de leyes secundarias, pues tendrá que ver también con, por un lado, una negociación de orden político, pero con problemas técnicos que tienen que ser muy claramente establecidos. Si tú en las leyes secundarias introduces algún elemento que pueda inhibir inversión o que pueda generar falta de transparencia en alguno de estos grandes proyectos, incluso en el energético o incluso en el educativo, lo que tú quieras, cualquiera de ellos, lo que vas a hacer es simplemente detener esto porque se puede ir a controversia constitucional, etcétera, elementos que lo que simplemente hacen es alejar al inversionista nacional o extranjero del mundo. Sí, no, vamos, eso es una tarea no fácil, porque es premura de tiempo, tienes que terminar en el primer trimestre del año las leyes secundarias energéticas y de telecomunicaciones para dar precisamente eso, certidumbre a la inversión y que entonces sí puedas tener un periodo de expansión de la misma. Como lo dices, el diablo está en los detalles y es fundamental que sea lo más transparente posible, especialmente en dos cosas. ¿Quiénes van a ser los reguladores y cómo van a operar bajo este nuevo esquema de apertura? Porque ahí es en donde están las principales dudas, ya no en si se va a permitir o no se va a permitir, sino cómo me van a regular y de qué manera voy a poder participar en el mercado. El diablo no está en los detalles, el diablo quiere escribir los detalles, que es peor. Es decir, las leyes secundarias van en la dirección que tú dices. En la materia educativa, el sindicato se movió y logró que se mueva la evaluación a los estados, porque ahí ellos pueden controlar. En telecomunicaciones, por afuerita, todo el mundo está agarrando. Va a pasar en energética y va a pasar en todas las leyes. Es decir, los grupos que están por perder privilegios van a defenderse hasta el último momento. Entonces, no ha acabado esto. Es decir, si el presidente Peña Nieto y su equipo quieren que esto funcione, necesitan en 2014 echarle muchísimo fuerza al asunto y no esperarse a ver si las cosas salen solitas. Eso no va a pasar. Bueno, pues ahí está el tema. Vámonos a una pausa y de regreso platicamos con usted. 20 años del inicio de la rebelión zapatista y también de la instrumentación del Tratado de Libre Comercio en el país. Esto es Dinero y Poder. El 1 de enero se cumplieron 20 años del lanzamiento del Ejército de Liberación Nacional, el EZLN, comandado entonces por el subcomandante Marcos. Tras el movimiento hubo reformas constitucionales en las que se reconoce a México como un Estado sustentado en pueblos indígenas y la creación de distintas instituciones que estarían ligadas a esta idea de la pluralidad étnica en el país. Al mismo tiempo, en este 1 de enero también hay que hablar de los 20 años del Tratado de Libre Comercio, que hay que recordar que cuando el lanzamiento del EZLN se produce, es precisamente en contra del Tratado de Libre Comercio por considerarlo un mecanismo de explotación o de penetración de lo que reconocerían como el imperio y que a partir de ello hablaban del derrocamiento del gobierno. Esto se ha transformado y a 20 años las situaciones son muy diferentes. Por un lado, un Tratado de Libre Comercio que ha avanzado enormemente y por otro lado, un movimiento zapatista que termina siendo localizado en una pequeña región de Chiapas y en donde la interlocución política es mínima, además, por supuesto, de las condiciones de pobreza que se siguen viviendo, no solamente en la zona, sino en buena parte del sureste mexicano, en donde parecería ser que el desarrollo tan pequeño que hemos tenido, no ha llegado, ¿no? En los hechos yo creo que el EZLN no existe, es decir, formalmente ahí está, nunca desaparecieron, pero yo creo que en los hechos no existe, está concentrado en algunos municipios del estado de Chiapas que a la hora de
hacer la comparación con otros municipios de características similares, se puede observar que en estos 20 años pues no han mejorado más ni menos que los otros, se han movido más o menos igual que todos los municipios chiapanecos parecidos a ellos. Y pues como tú decías ahorita, están en la zona que no se ha beneficiado del Tratado de Libre Comercio. Esto no significa que se hayan resultado dañados, que ese era el gran argumento del EZLN, el tratado va a dañar a los mexicanos. Pues no dañó a ninguno que yo sepa, pero no benefició a quienes están en el sureste del país, y esto, bueno, pues es algo que sí importa mucho que encontremos cómo hacer para que los beneficios del comercio exterior lleguen a estos lugares. Ernesto, creo que un punto fundamental en este tema es qué le pasó al campo mexicano a partir de la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio. Si no tuvo, como dice McCartney, ninguna incidencia, que esto es el mismo escenario del campo mexicano hace 20 años que el de ahora. No, definitivamente el campo mexicano ha cambiado notablemente. Más allá del Tratado de Libre Comercio, lo que no ha funcionado es la modificación de la tenencia de la tierra, y en ese contexto no se han alcanzado todavía las economías a escala necesarias para tener una competitividad del agro mexicano a nivel internacional. Ciertamente Chiapas, Oaxaca, Michoacán, Guerrero, pues son estados que pues no presentan las condiciones de orografía y de cantidad de agua suficiente para ser competitivos, y el 90% de su producción es básicamente maíz. Eso, sobre todo queriendo producir granos, es decir, pues en no esa se puede. región pues no van a salir nunca. No. Y la transformación a frutas, verduras y legumbres pues nunca se ha dado. Esa es la verdad de las cosas. No hay que echarle la culpa al Tratado de Libre Comercio de eso. Simplemente hay trabas estructurales en el agro mexicano que pues sin duda alguna le han pegado, y de manera muy importante. Ahora, déjame decirte, si uno compara Chiapas en su conjunto con estados aledaños como es Oaxaca, como es Guerrero, ya no ocupa los últimos lugares en todo. O sea, meterle lana a un estado sí funciona. La verdad es que si la utilizas bien. Si la utilizas bien, eso desde luego. Pero hasta la verdad, utilizándola mal llega a funcionar, que es el caso de Chiapas, ¿no? Ya no está en último lugar, puede estar en antepenúltimo o en penúltimo, pero sí se nota un cambio radical en los últimos 20 años en términos de lo que era Chiapas en el ranking último, 32 consistentemente en todos los niveles de desarrollo, y ahorita está en algunos en 27, en 28, y otros estados en donde se han dejado estar y no se le ha metido suficiente dinero. Lo que tú dices es cierto, pero también hay un hecho real, el hecho de meterle dinero a un determinado estado como tal. Ve Tabasco, ¿no? Sí, claro. O sea, dinero que termina mucho de él manejado, controlado por toda una serie de entramados de corrupción, pues, no te permite crecer de una manera muy, muy clara. No. En el caso del tema del campo, este problema de todavía tierras ejidales que quedan atoradas ahí en una legislación que no permite tener, pues, legalmente por lo menos. Economías a escala. Economías a escala, grandes extensiones de tierra o medianas que pudiesen ser productivas, pues te tienen atorado, que es ahora la gran apuesta de la Secretaría del Desarrollo Agrario, que dicen ahora, bueno, ahora la reforma, que lo planteó inicialmente el presidente, es o le cambian la legislación en esos términos, o va a ser imposible encontrar un mecanismo que le permita a estos sectores poder crecer. Sí, una de las cosas que creo que salieron peor del intento cardenista por dirigir a México en otro rumbo económico es precisamente la reforma agraria. Uno puede decir, bueno, en realidad la reforma agraria viene de la ley del 6 de enero de 1915 y luego de la Constitución y demás, sí, pero quien realmente reparte tierras en cantidad importante es San Lázaro, y a partir de ese momento es cuando pues, los ejidatarios empiezan a volver importantes, y el resultado final, yo lo ponía en mi libro hace unos años, es como la novela esta de La Perla de John Steinbeck, en la que una familia pobre encuentra una perla y en lugar de que esto lo llene de felicidad y de logros, al final resulta en una gran tragedia, y eso es lo que ha pasado con la reforma agraria. Esclavizó a los mexicanos en un campo que no produce, porque cuando una persona tiene 1 hectárea o media hectárea para sembrar, no importa qué haga, no le va a ir bien. Algunos dicen, no, pues sembrando amapola, ni con eso. No sale, simplemente no hay manera que esto funcione. Necesita uno extensiones medianitas siquiera para competir. Cuando uno dice, bueno, en Brasil les va muy bien porque producen mucho, hombre, allá habla uno de ranchos de 30,000 hectáreas sin ninguna dificultad. Y de cualquier cantidad de agua disponible para eso. Acá no se puede, pero aún así, México está exportando el año pasado $5,000 millones de hortalizas
contra Ahí sí. importaciones de solo 2,000 millones de dólares de todos los granos sumados. Entonces, el resultado del TLC en el campo ha sido una maravilla. No le toca a todos, por lo que comentaba Ernesto. Ahora, lo cierto también es que cuando hablas del campo, este crecimiento importante se da en aquellas áreas que por distintas razones tienen la posibilidad de tener, uno, seguridad en la tenencia de la tierra, dos, la suficiente agua y por supuesto también la extensión como tal. O sea, aquí también habría que carretera analizar. para sacar la producción. Ok, pero aquí también estás hablando de diferencias radicales importantes entre zonas enormemente productivas en términos del campo y otras zonas que no lo son. Hay quien dice es que son las transnacionales. No sé si sean transnacionales o sean grupos locales, pero lo cierto es que en aquellos espacios en donde seguridad jurídica, extensión y financiamiento entra, es donde tienes la posibilidad de crecer, ¿no? Un elemento adicional nada más, en donde están las condiciones fitosanitarias para que se dé ese éxito. Hay sectores de actividad como es todo el pecuario, que depende fundamentalmente del sector agrícola, porque a final de cuentas, pues tanto eso los comen. pollos, los reses y los cerdos comen granos, esa es la parte fundamental, y no tenemos esa producción de granos necesaria y suficientes para hacerlos productivos, pero tenemos una presencia mundial muy importante. México es el cuarto productor mundial de pollo y de huevo. Y dentro de los 30 principales productores de pollo y de huevo del mundo, México es el único que no exporta. No, porque Y uno nos dice, comemos más, man. nos comemos todo, pero además tenemos condiciones fitosanitarias que son muy importantes y que independientemente del Tratado de Libre Comercio no hemos podido convencer no solamente a Estados Unidos, sino al mundo de que aquí se hacen alimentos sanos, excepto en la parte de frutas, verduras y legumbres. Ahí sí, para que veas, en el jitomate, en el aguacate tenemos una penetración brutal a nivel internacional, porque las condiciones sanitarias sí lo permiten. Y ahí es muy claro en donde hay éxito. Por ejemplo, muchas de las legumbres como el brócoli o los lechuguillas, espárragos y cosas de estas, Guanajuato produce un montón. Una bestialidad. Cucurbitáceas produce Sinaloa en cantidad abismal. Baja California produce verduras que son exclusivamente para exportación, verduras de comida oriental que aquí ni se consumen, pero que son para el Sonora mercado produce exterior. uvas que se van Entonces tenemos directamente posibilidades de competir, pero otra vez, si uno quiere producir maíz en Oaxaca para exportar, eso No se va no a poder. tiene sentido, jamás va a ocurrir, no hay forma de competir contra los terrenotes que tienen Ni con los Estados transgénicos, Unidos, vamos. no hay manera. Lo que sería conveniente es que ahora que están en este programa para impulsar al campo mexicano, piensen precisamente en ayudar a la gente que está en Oaxaca, en Chiapas, en Guerrero, etcétera, a moverse a cultivos que puedan ser negocio. Porque si van a seguir sembrando maíz, de veras, no hay nada que se pueda hacer, no hay forma de resolver el problema. Y la economía mexicana, una economía radicalmente distinta en los últimos 20 años, en donde pues seguimos viendo un norte y un centro ya del país en condiciones totalmente distintas, pero que pues el problema sigue siendo que estas zonas agrarias del sur son zonas muy pobres, o sea, la miseria, los problemas de pobreza extrema están ahí. El 80% de la pobreza está en las zonas rurales y desde luego también en el sur del país. Y ahí es donde tienes que meter la mano, no solamente con dinero. Yo entiendo que la inversión funciona, es un poco lo que nos pasaba con el tema de la educación, en donde tú le metes dinero y le metes dinero, pero si la estructura es una estructura que no permite necesaria, la pero no evaluación como suficiente. tal. no Pero es el necesaria, caso, pero es el caso. Educación, ¿en dónde estamos peor? En Oaxaca, en Guerrero, en Chiapas, en Tabasco, en Michoacán, que son los mismos 5 estados que están mal en todo lo demás. Entonces tu problema no es de dinero, tu problema es del funcionamiento de estos estados, que tiene que ver con cuestiones políticas y con cuestiones ideológicas. Si se sigue creyendo en estos estados, como se ha creído durante décadas, que los mecanismos del Estado mexicano del siglo XX sirven para algo, pues nunca van a salir. O sea, no hay manera. Lo que necesitamos es que empiecen a pensar distinto y que empiecen a pensar como se piensa en el centro y norte de este país, que es lo que les ha permitido pues convertirse en estados industriales y en estados que pueden competir a nivel internacional. Inclusive leí un artículo el fin de semana pasado de un extranjero que viene a México y va recorriendo de sur a norte y dice, pasando Querétaro, entro a una zona desconocida, se llama Norteamérica. O sea, que dice, me sorprende la diferencia en infraestructura del norte del país respecto del sur. Yo creo que no se dio cuenta, es pasando ciudad satélite. Ahí empieza el norte. Ahora, como dicen en el tema específico de comunidades indígenas, los grupos indígenas tienen derecho, por supuesto, a mantener su propia identidad. Como decía uno de los jefes, queremos seguir siendo lo que somos, pero no queremos seguir estando como estamos. No se puede. Y eso No se puede. Dice Macario que no se puede. No se puede. Yo digo que esto es viable
a partir, sí, de cierto tipo de reformas que les permitan de alguna manera también cambiar una buena parte de su estructura productiva. Exacto. Esa parte. Que implica que no se puede seguir tratando de producir maíz porque es lo suyo, eso no se puede. Hay otras cosas que sí se pueden seguir haciendo. Y eso que no es les problema. puede garantizar, La parte de independientemente lengua, de que la lo parte hagan, de cultura, Eso la parte no de es ningún problema, tradición. siempre y cuando digas, bueno, el maíz es una maravilla, pero lo vamos a comprar en la tienda y aquí lo que vamos a producir son verduras para vender en Japón, man. Ahí está el cambio. Vámonos a una pausa, de regreso platicamos con usted la lista del SAT, el Servicio de Administración Tributaria, que arranca el año y arranca fuerte. Esto es Dinero y Poder. Al iniciarse este año, el Servicio de Administración Tributaria, el SAT, publicó en su página de internet una lista de contribuyentes deudores. La Secretaría de Hacienda señala que esto es para incentivar a las personas que sí cumplen con las obligaciones fiscales. Apunta que como parte de la reforma hacendaria, el Congreso de la Unión tomó la decisión de acotar el secreto fiscal y que en eso no habrá marcha atrás. Ya se armó un verdadero relajo con respecto a esta publicación. Por un lado, aquellos que dicen, bueno, un momentito, para publicar esta información, que pues es información, dice que tiene que ser pública, porque se trata de impuestos, o sea, de obligaciones, nada más que tienes que manejarte con una certeza tal que pues no vaya a aparecer alguien que no esté en esta situación. Para eso requieres un sistema muy fiel. Lo que ha ocurrido es que pues la mayoría de los personajes que ahí aparecían no tanto por ser deudores, sino porque el domicilio fiscal no coincidía. Y al mismo tiempo gente que solicita notificaciones o comprobantes de no adeudo fiscal, los recibe estando dentro de las listas. Y esto ya ha generado un conflicto. Cuando además esto le pega a determinadas figuras públicas, pues entonces esto se agranda. A mí me queda muy claro que por un lado está esta decisión del gobierno de entrada de condonar, de una condonación de impuestos para tratar de otra vez un programa más de borrón y cuenta nueva y quedas fuera ya y no te toca a nadie. Y por otro lado esta idea de que a partir de entonces ya publicas quién está pues con un crédito fiscal que es en firme, que es quien le debe y ya le tiene que pagar al fisco. También ahí hay quien dice, un momentito, también hay que publicarlos aquellos que están todavía en pleito. Y esto alguien diría, bueno, pues esto no es, eso no se puede. Es un problema serio y que por un lado me queda totalmente claro que hay que tener una información transparente, incluso para aquel que va a hacer un negocio con alguien que aparece ahí y que sepa que pues ¿Quién con quién? Con quién va y que no te vaya a caer Hacienda después, pero también tiene que existir una transparencia y una certeza total para evitar dañar reputaciones y por supuesto también pues la propia validez de todo el sistema como tal, ¿no? Sí, lo que ocurre aquí es que la Cámara de Diputados, entiendo, es la que obliga al SAT a publicar esto por lo que se acaba de comentar, pero el problema que tenemos en México con los impuestos es que siempre ha sido un asunto muy oscuro, al extremo de que ni siquiera la Secretaría de Hacienda tenía claro cuánto dinero de impuestos sobre la renta recaudaba por personas físicas y cuánto por personas morales. A ese extremo estábamos. De hecho, los datos no se publican hasta el día de hoy todavía con esta separación tan clara. Son estimaciones las que se hacen. Yo creo que debemos irnos moviendo lo más rápido posible a que esto sea perfectamente claro, no necesariamente a que se publiquen los nombres de las personas, pero sí debería estar absolutamente claro quién paga cuánto y por qué causas, de manera que esto pueda utilizarse incluso para estudios económicos. Por ejemplo, en Estados Unidos se puede hacer cada año un estudio de distribución de ingreso porque se utilizan los registros fiscales para ello. En México eso no se hace, se tiene que hacer una encuesta porque los registros fiscales pues no existen, ¿sí? Nadie sabe cuánto estamos pagando. Entonces ahora pues en esta lista, por ejemplo, salen personas como Pepe Woldenberg, Miguel Carbonell, que ya escribieron un artículo diciendo, oigan, pues si llevo aquí 20 años viviendo en la misma casa, ¿cómo es que no me encuentran? Yo creo que son problemas de todo tipo ahí, a lo mejor está mal escrito el nombre, a lo mejor se escribió, tiene homoclaves distintas, porque esto todavía no estaba totalmente bien hecho. Ahora es cuando hay que aprovechar esto para que el SAT empiece a ordenar. Ya tienen mucha tecnología, entonces que empiecen a ordenar todo esto y lo podamos utilizar. Y que no corran el riesgo, además, de que bajo el principio de que se estén publicando nombres que no son, echas abajo todo el principio de transparencia que tiene que existir en una sociedad. Es bajo el principio específico de un dicho mexicano de no hagas cosas buenas que parezcan malas, siempre vas a tener
esa duda permanente. Yo te diría, sin duda alguna hay que ir avanzando en esta parte de mayor información y mayor transparencia. La Secretaría de Hacienda pues tiene todas las facultades para hacerlo. Es más, es la dueña del dinero para poder invertir en el mejor sistema posible, imaginable para el caso mexicano. No se ha hecho en el transcurso de los últimos años. El problema de fondo, y es en donde he escuchado la mayor cantidad de quejas respecto de esto, es por qué no se publican los nombres de los 14 millones de personas que viven en la economía informal y que no pagan impuestos y le deben a la Porque Hacienda. no saben quiénes son. Pues eso precisamente, para allá deberíamos de empujar todos los sistemas de información para hacer de este país cada vez más formal. No hay ninguna duda que la informalidad no solamente nos pega en términos de tener una menor productividad, nos pega desde luego también en generar muy pocos ingresos tributarios, pero a final de cuentas nos pega también en generar una asimetría en la percepción de la gente y un reclamo permanente de por qué siempre somos nosotros los que tenemos que pagar los impuestos cuando, al contrario, los demás simplemente no cumplen. Ahorita que lo comenta Ernesto, creo que lo que tenemos es un conflicto de varios grupos. Hay un grupo muy grande, como dice Ernesto, que insiste en que los informales paguen y por qué nada más nosotros. Pero hay otro grupo también que lo que dice es que los grandes millonarios mexicanos nunca han pagado impuestos o pagan muy poquito y las grandes empresas, y eso es lo que quieren ver. Es decir, el origen de esto, de que se publique, no es para que salgan los nombres de los colegas de nosotros, gente normalita. No, lo que quieren ver ahí son los nombres de los multimillonarios que diga que no pagaron, para entonces poder insultarlos a gusto. Eso es lo que yo creo que no van a ver jamás, pero eso es lo que quieren. Y adicional a estos dos grupos hay otro, que es la Secretaría de Hacienda, que realmente no le interesa ni ninguna lista, lo que quiere es recaudar. Entonces, no les preocupa ordenar las cuentas. Creo que en el conflicto entre estos grupos, poco a poco vamos a ir avanzando en la dirección correcta, pero en el camino van a ocurrir errores como estos, que bueno, pues ya demandaron al SAT, y lo que va a ocurrir es que el SAT los va a quitar de la lista, y les como va a tener decía que Carbonell hoy en medir el una periódico, disculpa. y les va a mandar una cartita con suerte diciendo que 1000 perdones, pero no va a haber disculpa pública tampoco. Entonces, bueno, pues eso no queda. Pero está el tema que dice Ernesto muy claramente de una economía informal que le tienes que entrar de alguna forma. De alguna manera. ¿Sí? Hay quien dice, no bueno, a través pues, de esto, ciertamente. No, eso no, pero incentivándolos, decían, incluso con la propia reforma hacendaria se dice que se estableció un mecanismo para atraer informales. Yo no sé hasta dónde el informal va a aceptar volverse formal. Para que lo pongan en una lista de estrés. Exactamente. Para que luego sea balconeado y metido en esto. Además, que bueno, pues esta idea de reducir notablemente el uso de efectivo, digamos, sería un mecanismo de control. Lo que va a pasar, por ejemplo, es que informales, por un lado, les vale sorbete y van a seguir depositando el dinero en el banco porque si no se lo roban, y a ver qué es lo que pasa, a ver dónde me encuentran o qué manejan. Es cierto, también ya no puedes depositar en bancos si no tienes una cuenta que tiene un registro federal de causantes. Cada vez va a ser más difícil andar inventándote registros Pero federales. estás generando como tales. exactamente el incentivo perverso al revés. La gente no va a abrir cuentas y entonces todo se va a manejar a través de cash. De hecho, hay una diferencia impresionante entre el PIB que medimos, el Producto Interno Bruto de nuestro país que se mide por parte del INEGI, y una cosa asombrosa. La NASA mide desde hace un buen rato la luminosidad de diferentes partes del mundo y puede estimar perfectamente bien el crecimiento de un país por la cantidad de luz que hay. Y México, por la cantidad de luz que produce, debería tener un PIB mucho más grande, que no se mide por la parte informal. Se llaman diablitos. Bueno, Pues sí. ponle Además, tú diablitos, ponle tú lo que quieras, pero simplemente estamos desperdiciando aproximadamente entre 15 y 20% de nuestra economía en un sector que no abunda a la productividad general. Y el otro tema, perdón Macario, es el que dicen, estamos pagando los formales impuestos de primer mundo con servicios de tercer mundo. Y ese también es otro argumento que está ahí presente. Alguien diría, no, sí te recogen la basura y sí funciona, etcétera. Y si hay policías, y si hay te defienden. Eso si le pones una lana a la basura, si no, no va. Si no, no va. Sí. Y Es salud, el doble hay sistema de salud, pero hay que ir al privado. Sí. Ya todos los políticos, todos traen seguro aparte, porque si no, los políticos y todos, no se trata de agarrarlos, todo el mundo que tiene posibilidades económicas de pagarlo, por supuesto. Eso lo explicó hace muchísimos años Hirschman en un artículo que se llama Exit, Voice and Loyalty. Cuando hay un servicio mal hecho, los que pueden se van y como no, pues pagas un servicio privado aparte. Los que no se pueden ir y están muy enojados gritan, ese es Voice, y los que no pueden gritar porque no tienen ánimo ni tienen dinero, pues eso aguantan vara, ese es Loyalty. Entonces,
Entonces, eso funciona siempre. La economía informal, para acabar con ella, es una combinación de muchos elementos. Por un lado, efectivamente, irle cerrando los espacios vía la reforma financiera, fiscal, etcétera. Por otra parte, darles una entrada adecuada a la formalidad, como es el programa ahora de incorporación fiscal. Pero para mí, la parte clave es, nunca se van a formalizar si su productividad sigue siendo la que tienen. Ese es el problema importante. Con ese nivel de productividad, si se formalizaran, nos costarían a los formales. No aportarían, nos costarían. Es por eso por lo que está fuera. Déjame decirte, nos cuestan en el siguiente nos costarían sentido. Más. Bueno, todavía más está, sí, está claro, difícil, nos costaría. pero la liga más importante que tiene hoy por hoy la ilegalidad es con la informalidad. Y ahí estamos tocando un punto muy delicado en donde sí nos cuesta de manera pero enorme. no es la más importante, también están los políticos. No, bueno, son los que sostienen a la ilegalidad de este país, no nos hagamos güeyes, ¿no? Bueno, están pues los gobernadores. Macario, Ernesto, muchísimas gracias. Gracias a usted que nos ve y nos escucha aquí todos los jueves a las 10 de la noche en Canal 11 Dinero y Poder. Estamos en la radio Noticias MBS en el 102.5 del FM de lunes a viernes de 5 a 7 de la noche. Por nuestra parte, muchas gracias y muy buenas noches.